Como muchos de ustedes ya saben, pueden encontrar en la página de la Asociación Filosófica de México la información actualizada de este simposio y el programa del Congreso. Por favor, no olviden que cada mesa tendrá una duración de 105 minutos solamente, para que no se encabalgue con las siguientes. Eso significa que habrá 35 minutos para cada ponencia en mesas de 3 ponencias y unos 26 minutos en mesas con 4 ponencias. Ese tiempo incluye comentarios y preguntas. Mi sugerencia ha sido que si no desean los ponentes recibir comentarios ni preguntas, agoten todo el tiempo con su exposición. Al final del tiempo que les corresponde, los moderadores detendrán su participación para no reducir el tiempo de los otros ponentes. Por favor, no se enojen si eso les ocurre. En caso de que deseen cierto número de minutos para comentarios y preguntas, bastará que terminen su presentación ese número de minutos antes de que venza el límite de su participación. Cualquier duda la pueden ver con los moderadores, que son quienes tienen la autoridad final, porque son los que tienen la responsabilidad primaria. Finalmente, les menciono que aunque los participantes se conectarán por Zoom, habrá simultáneamente una transmisión en Facebook. Esperamos que en cuanto se arreglen los problemas globales, para la audiencia general. Esa audiencia no podrá entrar a la sesión de Zoom, pero podrá seguirla a través de Facebook y para hacer comentarios y preguntas que trataremos de reportar a los participantes de la mesa al mismo tiempo que ocurre. Se planea subir eventualmente una grabación de las sesiones a YouTube. Esperemos que todo esto funcione. Es la primera vez que se hace un congreso así para la Asociación Filosófica de México y de antemano les pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Les agradecemos su participación a todos y espero que sea una experiencia enriquecedora. Muchas gracias. Bienvenidos en esta ocasión a la mesa 1 del Simposio de Filosofía de la Lógica. La mesa 1 tiene como título Lógica y Retractación y tenemos como primera ponente a Itzel González García con la presentación Falibilidad y Retractación en la Lógica no monotónica. Adelante, Itzel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Itzel González de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Voy a exponer un trabajo que he estado generando ya de un tiempo atrás sobre la lógica no monotónica, pero la falibilidad y la retractabilidad en este tipo de lógica. Parte de estar indagando cómo se construye, qué tipos de razonamientos hay dentro de este tipo de estructura, me he detenido ya de un tiempo atrás a estar revisando de modo meticuloso la falibilidad y la retractabilidad, cómo hacen juego, cómo funcionan dentro de este tipo de estructura. Voy a comenzar. Okay. A lo largo de la historia de la lógica, los estudiosos de la materia se han encontrado día a día con un sinnúmero con un sinnúmero de necesidades y problemas que requieren ser atendidos. Esto ha impulsado a la creación y extensión de sistemas y conceptos y modelaciones. Como parte de obedecer este principio de enriquecer y afinar estos sistemas, la lógica clásica ha jugado un gran papel. Tal es el caso que hoy a nivel mundial se trabaja en sistemas que atiendan a temas y o problemas específicos. La lógica no clásica tiene como una de sus características más relevantes es que este tipo de lógicas atiende necesidades que la lógica clásica no, o alguna de estas difieren de algunos de los principios de la lógica formal. Como producto de esta necesidad, han nacido las lógicas como la minimalista, la relevante, la no monotónica, cuántica, difusa, paraconsistente, entre otras. Esta investigación surge de la idea de entender los procesos que se dan dentro de una estructura del tipo no monotónico específicamente, dando lugar a la observación de procesos de reconocimiento, de falibilidad y necesidad de retractación. Ok.
La lógica no monotónica, a diferencia de otros tipos de lógica, tiene la característica de que al agregar información su conclusión cambia, pero sin perder información dentro de esta estructura. Existen diversos tipos de razonamiento de corte abductivo e inductivo, por ejemplo, además de usar otras herramientas como la integración y la creatividad. Al tener un conjunto de información, naturalmente, generamos una conclusión, pero al tener información o datos nuevos de modo necesario, se genera un cambio de conclusión. Ahora, la cuestión es cómo es que logramos este proceso. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Sí la ven? Perfectamente, Itzel. Ok. Bien. Okay. Bueno, sobre la estructura no monotónica. Tenemos el hecho en el mundo y este hecho en el mundo deriva conjunto de, de ahí derivamos un conjunto de información. Luego generamos una construcción de una conclusión a través del conjunto de información que tenemos sobre el hecho en el mundo. Y tenemos información o datos nuevos y es ahí donde se genera un cambio de conclusión. Lo que les comentaba, el cambio de conclusión, cómo se construye este proceso. No es que no alcanzo a ver todo. ¿Ustedes sí ven hasta arriba? A ver, creo que lo voy a presentar así. Conclusión 1. Tenemos nueva información. Integración de la nueva información. Después de la conclusión 1 tenemos nueva información. Luego hacemos un proceso en donde integramos la nueva información. Después pasamos a un suceso en donde nosotros nos percatamos que no hay correspondencia de la conclusión 1 con el nuevo conjunto de información que se ha agregado a la información que ya teníamos. Tenemos luego de eso una necesidad de cambio de conclusión para generar una correspondencia con la nueva información. Entonces, posteriormente pasamos a la retractabilidad, abandonando la primera conclusión. Procesos de falibilidad y retractabilidad. Aquí tenemos un camino hacia la verdad y el entendimiento, que es básicamente lo que nos mueve para generar una buena conclusión con una búsqueda del entendimiento que nos lleve hacia la verdad sobre el hecho que queremos entender, el hecho real en el mundo. Estos son los motores para tener el mapa completo sobre un suceso. Construyendo creencias, construyendo conclusiones. ¿Qué sucede? ¿Por qué nosotros tenemos este proceso de necesidad de generar una retractación? ¿Y por qué la información que tenemos es vulnerable? Es falible, perdón. Ahorita me hice bolas un poco. Tenemos una información que es falible, derivado a que tenemos información en el ambiente y la información tiene cierto grado de vulnerabilidad por diferentes sucesos que puedan ocurrir, entre ellos sesgos. Entonces, cuando esta información llega al receptor, puede haber ahí, como bien comenté ahorita, un sesgo que hace que la información no llegue completa al receptor. Podemos omitir, no necesariamente tenemos un error al momento de nosotros generar una conclusión. Entonces, cuando no hay una correspondencia de nuestra conclusión de acuerdo al hecho real en el mundo, es porque ahí hubo una situación que hizo que el receptor no tomara en cuenta todo
y generar una interpretación o información que no corresponde, pero no es necesariamente un error de razonamiento. Puede ser que no hayamos tenido información en cuenta. Cuando esta información llega, cuando esta información nueva llega, nosotros tenemos la necesidad de generar un cambio de conclusión. Es ahí donde nosotros nos retractamos. Porque tenemos una conclusión que ya no está correspondiendo al hecho. Y es ahí donde entra el juego la estructura de la no monotonicidad. Tenemos una conclusión falible, la información acerca del mundo es vulnerable, está expuesta a un sesgo cognitivo, como acabo de comentar, y la contaminación de la información, generando la posibilidad de construir una conclusión que no corresponde a la realidad. Y la falibilidad, tenemos aquí que puede ser un falso o verdadero real, o subjetividad del individuo con creencia de falso o verdadero. O sea que en realidad sí puede ser falsa o bien nosotros creemos que es falsa. Consideración de revisión. Aquí, en cuanto a la subjetividad, algunos casos interesantes de revisión de creencias es cuando hay creencias de que se está en una falsedad y no necesariamente se retracta de esta. O cuando no hay una creencia de que se está en una falsedad y a veces se retracta. ¿Y qué sucede con la retractabilidad? ¿Cómo entra en juego aquí? Implica una disposición para reconocer o adoptar una nueva conclusión correcta. El camino que se recorre para ejecutar una retractación puede ser construido a través de detectar una no correspondencia entre la información disponible y nuestra conclusión, y por el hecho de haber generado una revisión, la cual puede ser voluntaria y no obligada necesaria. Esta última, la voluntaria, no necesariamente culmina en una retractación, al igual que la falsedad. Pero bueno, en el caso de la no monotonicidad, si retractamos, nos retractamos de nuestra primera conclusión sin perder la información. Aquí no estamos hablando sobre información falsa, sino un aumento de información, o sea, completar el mapa sobre el hecho que tenemos en el mundo y a través de eso nosotros detectar una no correspondencia. Hay veces que la no monotonicidad no necesariamente se genera cuando detectamos de modo directo que no hay una correspondencia, sino que nosotros tenemos la curiosidad, el deseo, la iniciativa de generar una revisión sobre lo que estamos creyendo, lo que estamos concluyendo. Y a veces en la revisión es voluntaria, es cuando también podemos detectar que hay una información que no tomamos en cuenta y a partir de eso nosotros generar una nueva conclusión. Ahora, si bien tenemos nosotros por un lado información que podemos percatarnos que ya no está, más bien una conclusión que ya no está correspondiendo porque ya no encaja si integramos la nueva información. Por otro lado, también nosotros podemos de modo voluntario sí tener esa revisión, y ahí es donde en cualquiera de los dos casos estamos generando un ejercicio de abducción. De abducción de cierta manera, donde estamos pensando qué es lo que nosotros tenemos en la mesa para poder nosotros tener el mapa completo sobre el hecho. Ahora, conclusiones respecto de esto. Falibilidad y retractabilidad, propuesta de distinción. Retirar la conclusión correcta, aquí tenemos una retractabilidad clásica, la más conocida, y
una disposición para reconocer o adoptar una nueva conclusión. No es el usual, que es lo que ahora les comentaba, y generar una nueva conclusión, sea o no una conclusión correcta respecto del mundo. Porque si bien nosotros podemos estar sí tomando en cuenta la nueva información, de ahí no se sigue que nosotros tengamos realmente la certeza de que se está integrando absolutamente toda la información que nos va a llevar a comprender el hecho real del mundo, sobre el hecho que se está hablando. Ahora, la falibilidad en el sentido creencial, es decir, cuando la gente cree que está en una falsedad. Entonces también se retractan y también revisan sus creencias. Es interesante dar crédito a este tipo de estructura no monotónica siempre, cómo tienen un papel en la ciencia, cómo tienen papel en la ciencia. Los procesos cognitivos que conlleva la lógica no monotónica se asemejan a algunas de las estructuras que requieren usar en investigación científica, como por ejemplo, los puntos de conexión entre el ámbito que tenemos, el ámbito científico, son las estructuras de conocimientos, la construcción de hipótesis para ser comprobadas, la revisión de creencias, los paradigmas de búsquedas de evidencias para sustentarse. El empirismo en la lógica no monotónica, aquí tenemos la abducción, si bien es uno de los razonamientos clave para esta estructura, también hay otros tipos de formas y elementos que hacen juego dentro de la no monotonicidad. Los razonamientos internos que tenemos dentro de la no monotonicidad, algunos de ellos pueden verse como concatenaciones de diferentes estructuras de razonamiento, y otras veces pueden verse como concatenaciones posibles de diferentes elementos de corte epistémico dentro de la no monotonicidad, siempre. Y nosotros, por ejemplo, podemos ver bien siempre cómo siempre pongo ejemplo como en las ciencias periciales es crucial este tipo de razonamiento siempre para generar un dictamen. Sobre la investigación que se está realizando, ya sea un asesinato, ya sea un suicidio, ya sea que están buscando al ladrón, etcétera. Siempre la búsqueda de indicios y revisión tienen este juego siempre presente. Básicamente es lo que quiero comentar en esta exposición y dejar de compartir. Estoy lista para los comentarios. Muchas gracias, Itzel. ¿Me escuchas bien? Sí. Muchas gracias. Pasamos ahora con Abel Rubén Hernández Ulloa, que nos presenta su ponencia denominada Razonamiento no monotónico y metacognición. Oye, creo que Raimundo tenía una pregunta y no sé si todavía estamos en tiempo. Dejaremos las Levanta preguntas la mano. hasta el ¿Hasta el final final? para que justamente podamos tener todo el tiempo disponible y no se encimen con las participaciones. Ah, ok. Bueno, entonces dame un momento para compartir también. Y déjame ver dónde está. Perdón, Alejandro, yo había entendido que Itzel quería los comentarios inmediatamente después de la participación. Ok. Itzel, ¿estás de acuerdo en tener de una vez los comentarios? Sí, yo preferiría, porque así todos tenemos fresco todo. Perfecto. Entonces yo Sí, sigo tomando aún el tiempo de tu sí, exacto, participación. sí. Ujú, por Correcto. favor. Entonces, adelante, Raimundo. Te quería felicitar, sin no dejarlo pasar. Me pareció fascinante la reconstrucción que tú haces
de la dinámica que genera la no monotonicidad. Y no solamente la reconstruiste como básicamente la intuimos, sino que además propusiste algo que a mí no se me había ocurrido, la retractación sin imputación de falsedad. Porque los modelos normales es porque la realidad o la información posterior choca con las conclusiones por los que tratamos de retractar. Pero aquí tú dices, retractar no es desmentir. No es lo mismo que no lo crea falso a que lo crea verdadero. Yo puedo tener una conclusión tentativa que yo no creo falsa, pero tampoco la creo necesariamente verdadera. No hay conflicto. Por ello, te quería preguntar si podrías aventurar alguna tipología de estos casos que tú llamas raros, que tal vez no sean tan raros, tan desusados, de retractación sin imputación de falsedad. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando retractamos, no porque creamos que nuestra conclusión fue falsa, sino porque creemos que otra es más probable. Tal vez la nuestra es verdadera, pero otra es tiene mayor apoyo epistémico. O por ejemplo, cuando estamos refinando una hipótesis, por algunos de los estándares de la disciplina en la que trabajamos, consideramos que más precisión o más simplicidad o alguna otra consideración hace preferible quitar la conclusión que tenemos, no porque la consideremos falsa, sino porque hay otro candidato que se ajusta mejor a los estándares de la disciplina. Podemos refinar nuestra conclusión, sustituirla, ya no tener la anterior, tener una nueva, sin jamás haber pensado que la original haya estado equivocada, haya sido falsa. Entonces, a mí me parece fascinante lo que tú estás proponiendo. Me parece que es una enorme contribución al campo que normalmente se va por la otra vía, la imputación de falsedad, durante medio siglo. Tú posiblemente estás abriendo todo un campo de investigación valiosísimo. ¿Tienes alguna idea sobre una posible tipología de los casos de retractación sin imputación de falsedad? Y muchísimas gracias, ha sido una plática muy estimulante. Muchísimas gracias, Raimundo. Siempre muy enriquecedor tus comentarios y siempre me animan bastante para seguir adelante con esta investigación. Bueno, acá hay dos vías básicas. Algunos que han seguido mi trabajo de tiempo atrás saben que yo empecé a trabajar con estructuras de razonamientos en niños y de ahí me empecé a indagar específicamente con la estructura de razonamiento no monotónico en observación con los niños. Entonces, ellos me despertaron todo este tipo de situaciones que pueden ocurrir en donde si bien a veces ellos se daban cuenta sobre que no estaba una correspondencia de por medio cuando tenemos más información, también hubo situaciones en donde ellos se cuestionaban si estaban bien y querían revisar lo que habían dicho y a través de eso generar una nueva conclusión. Entonces sí se terminaban retractando, pero no necesariamente pensando en que estaba mal lo que habían dicho. Aquí hay en esta situación hay dos vertientes. Por un lado tenemos cuando el niño tiene la experiencia de que en algún momento hubo hechos sorprendentes o información nueva que ellos no tenían contemplada. De ahí aprendieron que revisar a veces tiene valor porque puedes caer en situaciones donde te encuentras que la conclusión podría ser otra. Entonces aprenden y lo hacen. Y por otro lado, también me encontré con situaciones en donde ellos mismos querían revisar qué estaba sucediendo
y estaban generando abducción. Y entonces cuando había una abducción están revisando creencias, o también había una parte de creatividad. Y es ahí donde ellos generaban un cambio de conclusión a través de esta iniciativa que ellos tenían. Otro de los casos que nosotros podemos encontrar mucho es en ciencia, cuando se están generando hipótesis fuertes, por ejemplo, con pruebas de medicamentos, o como siempre me encanta el ejemplo de las ciencias periciales y también lo de medicamentos, porque por un lado están un montón de millones y millones de vidas de por medio, en donde si tú no estás llevando bien un proceso de revisión, pues puedes afectar a muchas personas, ¿no? Entonces ahí ellos no es que estén pensando que lo que dijeron en un principio está mal, ¿no? Pero a veces ellos quieren generar esa revisión o se necesita para tener una certeza fuerte respecto a lo que ellos están planteando como una fórmula, una teoría. Ahora, en el caso de las ciencias periciales, también sucede dos cosas. Una, puede ser que quieras revisar porque alguien te está rebatiendo la conclusión que tú tienes. Entonces, tú estás muy seguro que revisaste bien, ¿no? Y que esa es la conclusión, pero dices, a ver, no está de más ver qué está pasando. Y que quiero también demostrar que mi hipótesis es fuerte, o quiero complementarla, o quiero saber bien qué pasó, ¿no? Sobre todo en ciencia es cuando se da más natural este tipo de juego, o sea, no necesariamente comprar que estás mal, sino sí de revisar que tengas absolutamente todos los indicios, que no te falte nada, para ponerlos sobre la mesa y tú poder generar una conclusión que sí corresponda al hecho real en el mundo. No sé si con esto contesto un poco lo que estás comentando, Raimundo. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. De acuerdo. ¿Tenemos alguna otra participación? ¿Alguien más desea hacer un comentario o pregunta a la ponencia de Itzel? Parece ser que no. Dime, David, adelante. Gracias. Sí, concuerdo con los comentarios de Raimundo. Me parece que además la parte interesante de lo que has propuesto es que sí, disculpen, me había olvidado de poner el video. Que también de esto, digamos, esto surgió también por algunos resultados que tuviste en una investigación empírica, ¿no? Entonces, digamos, hay otro elemento que a mí me gustaría mencionar y que querría ver cómo haces tú combinar con esta idea de que a veces la retractabilidad no tiene que ver con una falsedad, ¿no? Sino que también habías comentado en otras ocasiones la idea de que a veces, incluso cuando había falsedad, los sujetos había una resistencia importante para la retractabilidad. Y es allí donde habías incluso hablado de un concepto que llamabas integración. Entonces, no sé si quieres profundizar sobre eso, sí. Me gustaría saber cómo lo conectas con esto otro. Sí. Sí, justamente esta parte que comenta David viene igual de ese proceso de investigación con los niños, en donde tú les mostrabas hechos nuevos y ellos, pese a los hechos nuevos, seguían conservando la conclusión número 1. Y ellos buscaban o encontraban una explicación para sostener su hipótesis.
número uno, pero aún así había una revisión de ellos mismos para explicarte por qué era lo que ellos decían, aunque había una nueva información, había ahí de pronto una resistencia en donde no estaban cambiando su conclusión. Sí, es como muy interesante cómo ellos también construyen y te buscan explicaciones, argumentos, que además sí son muy, que están muy a la mano, lo relacionan y es lo que los lleva y lo que los soporta a ellos y decir, a ver, no. Y además de ahí viene la creatividad y vienen las experiencias personales que ellos tienen. Ahí entra inducción, no solamente la abducción. Entonces es súper interesante. Jamás me imaginé que dentro de esta estructura había un mundo de estructuras, ¿no? Y, o sea, yo siempre dije así, las estructuras de razonamientos en niños, pero cuando llegué a la no monotonicidad, ahí he hecho un gran paréntesis que no he terminado de cerrar, que además ya no solamente me hace analizar como qué están pensando los niños, cómo lo están poniendo sobre la mesa, sino además dentro de esta estructura qué está sucediendo y todo lo que puede suceder dentro de ella, ¿no? Sí es muy interesante. Disculpa, Itzel, estás muteada. Ajá, gracias. Sí, es muy interesante saber cómo es que ellos tienen también alguna resistencia. Y bueno, también todos nos hemos encontrado con adultos que les dar sobre la mesa situaciones para que ellos también tengan la disposición o puedan analizar y cambiar de conclusión o de parecer que tú quieres negociar a veces y ellos dicen no, ¿no? Y sí es muy interesante cómo se llena también todo el campo de creatividad, no solamente de abducción, inducción y párale de contar, ¿no? También meten un montón de cosas para ellos sí dar una respuesta adecuada y cercana a lo que les estás exponiendo. De acuerdo. Con esto cerramos la participación de Itzel. Muchas gracias, Itzel, y a los que han Creo participado. que Ujú. Raimundo quiere decir algo, No, perdón. creo que está aplaudiendo, más bien es Ah, la ok, reacción de no aplaudir. alcancé bien. Ok, muchas gracias. Ahora pasamos con la participación de Abel Rubén Hernández Ulloa. Su presentación se titula Razonamiento no monotónico y metacognición. Adelante, Abel. Estás muteado. Perdón, muchas gracias y también felicito a Itzel mucho por su presentación, fue bastante iluminadora, como ya lo señalaron. Y bueno, pues voy a compartir pantalla para presentar brevemente. Sí se ve, ¿verdad? Creo. Está cargando. O estoy cargando. A ver, Ya la vemos. ok. Ahora yo no la veo. Pero bueno, también está cargando aquí. Bueno, como saben, el tema que he manejado también desde hace un tiempo integra un poco temas de psicología y lógica. Y pues bueno, al día de hoy también voy a integrarlo y voy a recapitular cosas que ya me han escuchado previamente, entonces pues a lo mejor es un poco repetitivo para todos ustedes que creo que han escuchado algo, pero espero que algo nuevo también pueda salir. Y bueno, comenzando, lo que quiero señalar es que esto lo enfoco yo como un problema epistemológico, entendiendo que la lógica establece normas para entender diferentes estructuras inferenciales. La psicología busca comprender la conducta y las motivaciones, sus motivaciones, así como procedimientos cognitivos que sustentan tanto las conductas como las motivaciones. Entonces, bueno, la epistemología trata particularmente de la construcción del conocimiento y en esto yo veo aspectos causales que serían cognitivos
y criterios de verdad, en donde entran más las normas aceptadas por las ciencias, incluyendo la lógica, ¿no? Entonces, bueno, esta distinción es importante para tratar de pensar que, por ejemplo, las lógicas no monotónicas, como conocemos y sabemos, su motivación es que las inferencias pueden cambiar porque nos encontramos dentro de un sistema dinámico de información y tenemos distintos modelos de lógicas no monotónicas, como las lógicas de Fogg, el razonamiento abductivo, el esquema de circunscripción de McCarthy, y todas ellas tratan de construir ciertos modelos que permitan la retractación básicamente de conclusiones. Una vez que nueva información es adquirida, entonces se hace necesario esta revisión que podría llegar a la retractación. Como bien ahora señalado Itzel, hace más complejo el campo, porque no siempre tiene que haber una retractación, creo. Esto lo estoy pensando así. O no falsar la retractación, que eso es lo que es quizá relevante. Pero bien, el asunto es cómo se vincula esto, en cierto sentido, a un estudio, a una comprensión de la dinámica del razonar psicológico. Y en este sentido está la perspectiva de la psicología genética de Piaget, en la cual el conocimiento se integra por la construcción de representaciones conceptuales que van a coordinar las percepciones y las transformaciones del sujeto en su entorno. En un primer lugar, lo que Piaget trata de entender es cómo los niños justifican y comprenden el éxito incluso de ciertas acciones que logran tener para superar una problemática o uno de las pruebas que hacía Piaget en cierto sentido de que coordinaran para, por ejemplo, hacer avanzar en un plano inclinado una pelota más lejos o tirar una onda y golpear un objeto, que esto particularmente son algunos de los estudios que tiene en su texto de la toma de conciencia, del cual haré algunas menciones ahora. Algo muy importante es que el sujeto se conoce a sí mismo en la coordinación de sus acciones y el sujeto construye conocimiento al dar orden a los objetos a partir de las transformaciones que realiza sobre ellos. Esto es una perspectiva central de la noción de la construcción del conocimiento en Piaget, porque el conocimiento para él tendría que ser como un sistemas de información que están coordinados. Eso es lo que para él implica la construcción del conocimiento. Bien, entonces aquí tenemos esto de la toma de conciencia a la metacognición. Es uno de los trabajos finales que realiza Piaget sobre la conciencia y la toma de conciencia. Analiza cómo las coordinaciones de niños y niñas para lograr diferentes objetivos y cómo comprenden las coordinaciones de sus acciones y las explican. Por ejemplo, usar una catapulta, lanzar con una onda o hacer una seriación de objetos de distintos tamaños, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la onda, de lanzar con la onda, Piaget les pregunta a los niños en qué momento sueltan la pelotita o el objeto para golpear el objetivo que tienen. Y muchos de ellos originalmente consideran que lo sueltan en el instante en que la onda está dando la vuelta enfrente del objeto que tienen. Pero obviamente como el lanzamiento es tangencial, en realidad ellos sueltan la bola de forma, digamos, en el caso de la figura que vemos aquí, pues cuando estuviera más bien en un ángulo que pudiera la tangencia hacer que el objeto golpeara acá, ¿no? Pero para los niños es muy difícil, a pesar de que logran ellos comprender perfectamente o pueden lograr el objetivo de golpear donde quieren, la representación de cómo coordinan su movimiento es algo que les cuesta trabajo en las etapas iniciales y que tendrán que lograr poder describir progresivamente cuando entiendan que la trayectoria tiene que ser tangencial. Y esto tiene también, bueno, nos lleva también a la toma de conciencia y la representación, lo que señala Piaget, y voy a leer la cita tomada de este texto de la toma de conciencia, dice, la toma de conciencia sería el paso de la acción a su representación y comportaría pues siempre una reconstitución independiente de la conceptualización, mientras que la conciencia elemental iría unida a un hecho inmediato, extra o propioceptivo.
parece claro que a partir de la función semiótica, toda percepción va siempre acompañada de una interpretación, la categorización en Brunner. Lo que no significa, o sea, es la cita que hace él, en modo alguno que se confunda ni siquiera que la segunda actúe necesariamente sobre la primera, pero esta interpretación, es decir, conceptualización de una forma cualquiera, verbal o imaginada, es la que permite integrar la percepción y la que en nuestra perspectiva constituye una toma de conciencia. Sin ella, en efecto, la percepción, aunque consciente en un grado elemental, sigue siendo evanescente y hay un cúmulo de percepciones que nos impone el ambiente, más que no registramos, y cuya conciencia ha sido, pues, muy fugaz. Entonces, bueno, aquí la situación que propone Piaget en cierto sentido es que la toma de conciencia requiere este paso de una acción a una representación y sobre todo, lo más importante, las interpretaciones que tiene. Él propone en hace un primer intento que es bastante interesante aquí, al hablar acerca del vínculo entre el sujeto y el objeto, y presenta que en realidad lo central de la acción está tanto en el sujeto, eso significa la C, es el centro, como en el objeto, como C'. Y en realidad el encuentro intermedio es periférico para él. Este primer modelo es como realmente el primer modelo que yo creo que él pensó para después llegar al modelo de la equilibración que hemos visto, pero que presento a continuación, el modelo básico, en el cual él habla de que a un movimiento del sujeto le va a corresponder un impulso, y a ese impulso, si logra vencer una resistencia de un objeto dado, eso es la RO, lograría construir el movimiento, o lograría darle un movimiento al objeto. Y entonces, el asunto es que aquí hay una información que viene de la resistencia al movimiento e impulso del sujeto en este circuito A, y vencer esa resistencia, lograr hacer el movimiento, sería lo que el sujeto puede lograr si logra vencerla, y eso sería el circuito B de la acción. Y hay una integración o una visión que él considera equilibrio, en tanto el sujeto logre mover el objeto hasta donde quisiera poderlo poner. Esto es, va a tomar conciencia tanto de su fuerza y de su impulso como del lugar a donde quiere mover el objeto. Esto en una representación meramente física, pero también podríamos pensarlo en un modelo matemático si se impone una forma al objeto, desde coordinaciones que se van a hacer de manera matemática. Y aquí hay una pregunta que, bueno, más bien tiene que ver con la cuestión psicológica de utilizar esquemas de asimilación, porque fundamentalmente lo que los sujetos integran son esquemas de asimilación. Hay esquemas con los cuales pueden entender el mundo. Y la pregunta es si hay hay esquemas de asimilación que puedan dar malos resultados en un cierto sentido. ¿Y por qué habría eso? Y entonces aquí hay un ejemplo que es una prueba de correspondencia numérica que en niños pequeños de 4 años se les puede dar, y los niños ya cuentan a esa edad probablemente, entonces van a contar en correspondencia que hay 7 pelotitas aquí y 7 cubitos abajo correspondientes. Y los ven iguales, cuentan 7 y 7. Pero si se hace una modificación, pudiera ser que contaran que hay más arriba ahora, porque están más separados estos, que estos, y a lo mejor el esquema de asimilación del sujeto, la representación de cantidades más espacial, y por lo tanto consideran que arriba tiene que haber más y abajo menos. Y entonces los niños pueden contar arriba 7 y abajo 6. Aunque los tengan ahí, aunque los vean, no hay un equilibrio, no hay una correspondencia entre el esquema. Bueno, hay una correspondencia a lo que ellos entienden por cantidad, y entienden que tiene que haber más números y la cantidad es mayor quizá, pero no pueden diferenciar y no pueden entender aún esta coordinación que implicaría la comprensión de la diferencia o la similitud a pesar de la diferencia en la longitud, porque requiere de un nivel de abstracción que es más complejo. Y aquí es donde viene un poco el modelo de Piaget acerca de esto, es que la coordinación de los objetos da ciertos observables,
que se coordinan con los observables que el sujeto tiene de sus propias coordinaciones. O sea, el sujeto coordina contando números, pero si lo que observa es, en este caso anterior, pues mayor distancia, pues va a tratar de ser congruente con lo que él percibe. Tendría que llegar a un nivel de abstracción superior para encontrar el equilibrio y entender que a pesar de la diferencia perceptual de las distancias, el objeto es el mismo. Una vez que este esquema de coordinaciones y observaciones del sujeto y coordinaciones y observaciones del objeto ya está integrado, entonces efectivamente se puede ordenar en los planos, por ejemplo, pues objetos de distinto tamaño en la experiencia, y entonces lo que se observa ya no es nada más un cúmulo de datos, sino son datos interpretados y ordenados por las coordinaciones que el sujeto tiene. Y eso lleva a procesos de equilibración. O sea, el primero, el más básico, es que lo que habíamos visto en el primer ejemplo de impulso y movimiento del sujeto, para Piaget se encontraría en esta parte de observables número 1, del sujeto al objeto, más bien del objeto al sujeto en esta línea roja, y las coordinaciones que irán del sujeto al objeto posteriormente en esta otra parte. Entonces, vamos, por ejemplo, a poner aquí, bueno, y posteriormente las observaciones y las coordinaciones se van a ir integrando en sistemas cada vez más complejos de datos. O sea, una observación y una coordinación se puede convertir en un observable de un siguiente nivel, al cual se le va a aplicar una coordinación. Y bueno, esto va a ir haciendo más complejo el conocimiento hacia arriba, pero las coordinaciones también, en cierto sentido, van hacia los niveles inferiores, que es ahí donde justamente vendría tanto la toma de conciencia como la metacognición, la capacidad de poder transformar y entender si los datos concuerdan o no concuerdan y superar contradicciones. Y de ahí se podría llegar hasta modelos causales en los que los observables, tanto del sujeto como del objeto, no son, están más allá, incluso podemos decir las estrellas, por ejemplo, ¿no? Las coordinaciones del sujeto permiten coordinar observaciones de estrellas a muchos kilómetros de distancia, y sus observables son a partir de ciertamente esos observables que están más allá, y las coordinaciones serían los modelos matemáticos para entender las trayectorias de los planetas, etc. Y bueno, una representación de un nivel teórico por abstracción también distingue una cosa importante de la abstracción empírica, que podemos poner aquí un nivel al entender cuál es más grande, cuál es más pequeño, pero también distingue algo que es la abstracción reflexiva, que es al poner un orden de uno es mayor que otro, ese orden no está dado en los objetos, sino en las acciones que el sujeto pone. Y eso es muy importante, porque aquí se puede proyectar quizá del primer plano a este plano teórico, una representación se puede hacer, pero aquí en el momento en el que tú ordenas por tamaños, tú ya estás dándole un sentido que el plano de la experiencia no tiene, y en ese momento también tú puedes construir diferentes tipos. Justamente acá arriba, cuando comienzas a hablar de relaciones, puedes comenzar a construir propiedades como la transitividad, que es una propiedad de las relaciones que tú estás imponiendo sobre los objetos que estás manipulando o coordinando. Entonces, esto es muy importante. ¿Sí? Disculpa, me faltan 15 minutos. Ok. Ahorita termino en los siguientes 5. Perfecto, gracias. Entonces, aquí es algo muy importante porque estas coordinaciones inferenciales de la experiencia, pues también van a dar lugar a construir las formas lógicas propiamente que nos van a permitir coordinar justo inferencias, ¿no? Ese sería un punto que es muy importante sobre esta construcción del conocimiento y sobre las representaciones de las representaciones propiamente. Y bueno, así también se construyen diferentes niveles teóricos, perdón. Todavía se puede ir a otro nivel de coordinaciones, en donde justamente al siguiente nivel teórico se esté hablando de los observables y las coordinaciones del nivel inferior. O sea, por ejemplo, las propiedades de la transitividad, ¿no? En la relación mayor que, menor que, etcétera. Pues después podemos hablar de cuáles propiedades se tienen en sistemas transitivos, por ejemplo,
y esos nuevos observables darán lugar a nuevas coordinaciones inferenciales también, ¿no? Entonces hay una iteración de los procesos de equilibración que se construyen en un nuevo nivel teórico y expande la aplicación al campo de la experiencia. Obviamente esto nos va a hacer percibir y comprender los modelos anteriores de distinta forma. Y bueno, para concluir finalmente, pues la posible relación de las lógicas no monotónicas, la cognición y la metacognición incluso, implica, bueno, podría ser esto, pensar en esquemas dinámicos de transformación de estados epistémicos, que implican una modelación de la cognición desde modelos lógicos, y también modelos lógicos que pueden servir para el estudio de procesos cognitivos. Y esto creo que requiere una relación más interdisciplinaria de estudios epistemológicos entre psicólogos y personas dedicadas a la lógica. Y creo que, bueno, este es un campo que todavía está apenas comenzando a explorarse y en el cual creo que hay bastante que se puede reflexionar y pensar sobre, pues, tanto la lógica como instrumento para la psicología o la psicología como una herramienta que puede servir para expandir también los modelos lógicos y la integración para la epistemología. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí puedo dejar y también preferiría si se pueden hacer de una vez las preguntas, comentarios o críticas y pues ya, si no hay tantas también dejamos más tiempo para después. De acuerdo, Gracias. Abel. Muchas gracias. Entonces, como mencionas, podemos abrir de una vez la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios a la ponencia de Abel? Tenemos 8 minutos para comentarios. Adelante, Raimundo. Muchas gracias, Abel. Siempre aprendo mucho contigo. Eh, Deja ver si entiendo muy bien algo que estoy tratando de sacar de tu plática. Si te entendí, tenemos niveles de conciencia y ciertos tipos de conciencia está mediada por representaciones. No todas, pero algunas sí. Y parece que gracias a eso, la circunscripción de una inferencia, que es lo que nos interesa en lógica, no es dictada solamente por la realidad, o no tanto por la realidad, sino por su representación. Es cómo lo concebimos. Tal vez el ejemplo clásico del tener que cruzar un río con ciertos constreñimientos, tal vez hay un puente en la realidad, río abajo. Pero en el planteamiento del problema no hay. Y por lo tanto tenemos que circunscribir. Entonces tenemos que limitarnos hasta donde la representación nos permite. Pero creo que tú nos estás diciendo, hay vías en las que podemos también liberarnos de esto. Creo que apuntas a que hay una reformulación de la representación que puede ser producto, por ejemplo, de procesos de equilibración, para poder coordinarnos con nuestra experiencia de la realidad. Y la retractación sería no solamente un instrumento teórico para entender el intelecto, sino también la participación y la interacción con el aprendizaje, con nuestras acciones, todo esto de una naturaleza muy dinámica, como que sería esa parte dinámica de coordinarnos mejor. Entonces, si te entiendo, los modelos no monotónicos pueden hablar de toda la vida, lo intelectual permeando toda la parte de la experiencia y a su vez siendo impactados por ella. Entonces tienes esta idea tan ambiciosa, tan general, en la cual no es simplemente un aspecto lógico, teórico, intelectual específico, sino es realmente toda una teoría de la vida de agentes que se mueven e interactúan con otros agentes, con la realidad, con su propio pensamiento, y tienen que decidir cómo puedo yo mejorar mi representación de qué hago cuando golpeo un objeto, cuando logro manejar bien una onda
para dar en el blanco y extendiéndolo a prácticamente cualquier faceta de la vida, humana o no humana. ¿Es una visión tan ambiciosa la que tienes, Abel? Creo que tú siempre haces inferencias un poco más grandes de lo que uno está pensando originalmente. Yo creo que eh, va- preferiría pensar como tú, de en la vida cotidiana no sigues a la lógica porque prefieres tomar en cuenta, por ejemplo, la confianza a un amigo. O sea, tú puedes decir, yo confío en todos mis amigos y si uno me traiciona, pues fue el problema de ese amigo, no en mi confianza, ¿no? Que es, pero además recuerdo que el ejemplo lo diste diciendo que justamente eso era antirracional. No puedes ser racional y pensar que todo el mundo es bueno, ¿no? Pero tú tomaste esa decisión porque para ti es mejor vivir así en la vida. Digo, aquí no pretendería, obviamente, llegar a postular el uso en cierto sentido, de la lógica para como algo que pueda servir en todo, justamente. Pero por otro lado, más bien lo que creo que nos hace mucha falta en términos generales es más reflexión crítica para entender justo cómo transformamos nuestros criterios de verdad y cómo podemos ser más humildes incluso al conocimiento que tenemos y sensibles a los cambios que hay, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me parece que es importante de la reflexión, tanto desde la psicología, como lo plantea Piaget, para tomar la toma de conciencia implica esta capacidad de poder coordinar nuestras acciones y nuestras representaciones del mundo. Y la siguiente parte que me parece importante es, pues hay que considerar que no tenemos toda la información y que por lo tanto, pues es factible que lleguemos a encontrar información encontrada o contraria a lo que creemos y entonces necesitamos transformar nuestros sistemas epistémicos en cierto sentido. Ahora, lo que me parece muy valioso es quizá reconocer que tenemos falibilidad en esas representaciones pero que esas representaciones nos integran en la acción y están integradas a las acciones cotidianas. Eso creo que sí también lo pienso así. No sé si tenga algo que ver con lo que tú estabas entendiendo, pensando esto que digo, pero quizá tenga algo que ver. Sí, muy bien, muchas gracias. Ok, pues no sé si alguien más tenga alguna duda, crítica, comentario de esta presentación, si no, dejaremos más tiempo para el final. Ok, parece ser que nadie más va a pedir la palabra. Y justo ya Muchas quedamos en gracias. nuestro tiempo. A ti, Ok, Abel, gracias. muchísimas gracias. Pasamos ahora con la presentación de María Inés Pasos. Su ponencia se titula Derrotabilidad y ponderación, dos lógicas diferentes. Adelante, Inés. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar de dos formas de razonamiento, los razonamientos basados en derrotabilidad y la ponderación. Estoy pensando básicamente en razonamientos jurídicos y la razón de que haya escrito esta ponencia es que en filosofía del derecho estas dos formas de razonamiento se confunden. Tanto se confunden que se considera que la forma típica de ponderación, de derrotabilidad es la ponderación. Entonces voy a compartirles. Muy bien. No, empezó por el final. Disculpen, a ver. Sí.
Disculpen, lo voy a presentarlo otra vez porque no sé cómo. Muy bien. Disculpen el inconveniente técnico. Ahora sí. Derrotabilidad y ponderación. La tesis es que la argumentación derrotable y la ponderación, que son tipos de razonamientos jurídicos usuales, tienen lógicas diferentes. Los argumentos con derrotabilidad son no monotónicos y los argumentos con ponderación son deductivos. Operan a partir de estándares que tienen una estructura diferente. Los razonamientos mismos tienen estructura diferente y no se pueden reducir uno al otro. Vamos a distinguir dos tipos de normas, las reglas y los principios. Las reglas son estándares prescriptivos que ordenan, prohíben o permiten algún tipo de conducta, una conducta tipo. Por ejemplo, prohibido matar, permitido estacionar. Y los principios, en cambio, son mandatos de optimización. Son normas que ordenan hacer algo en la mayor medida posible. Por ejemplo, debe protegerse la libertad de expresión o debe promoverse la salud. Lo que se busca no es que haya una libertad de expresión completa para todos, sino que haya la más que se pueda, y la salud también, la más que se pueda. Vamos a hablar entonces de retractabilidad. La retractabilidad está vinculada a la no monotonicidad. Pongo un ejemplo. Los menores de 18 años son legalmente incapaces. José es menor de edad. Por lo tanto, la conclusión acá sería que José es incapaz. Pero si tenemos también la conclusión de que José está casado, entonces me salieron mal las presentaciones. Si tenemos la información adicional de que José está casado, entonces tenemos que retractar la conclusión de que José es legalmente incapaz. La retractamos, ya no la sacamos más. No quiere decir que pongamos una nueva, pero por lo menos retractamos la anterior. El argumento anterior es no monotónico. La monotonicidad es la propiedad según la cual ante datos o premisas nuevas, no se pierden conclusiones. En los argumentos derrotables, en cambio, pueden perderse conclusiones cuando tenemos información adicional. Y por eso los argumentos derrotables son no monotónicos. ¿Qué elementos tiene un razonamiento derrotable? Primero tiene enunciados derrotables, que son enunciados generales con excepciones, que podrían ser descriptivos o prescriptivos. Yo puse ejemplos prescriptivos. Como ejemplos, las aves vuelan, entre los descriptivos, y los que matan a otro deben ser penados. ¿Por qué son generales? Porque hablan de todos los que, bueno, de la generalidad de los que matan a otro, no todos. Y tienen excepciones porque los niños, los dementes, no deben ser penados. Estos son enunciados derrotables, y una regla derrotable es un enunciado derrotable que es una regla. Ya vimos antes qué son las reglas. Sigo con los elementos. Son generales, no universales, quiere decir que normalmente ocurre que los A son o deben ser B. Por ejemplo, las aves normalmente vuelan. Y los que matan a otro normalmente deben ser penados.
En condiciones de normalidad sí hay universalidad. Todas las aves normales vuelan. Las excepciones son hechos individuales que bloquean la inferencia. Y también llamo excepciones a los hechos genéricos correspondientes. Perdón. Sí, está bien. El hecho genérico de que alguien sea menor y el hecho individual de que José sea menor, a los dos los llamo excepciones. Por ejemplo, José mató a Pedro es un hecho individual. Aunque ese no es una excepción. Ahí puse mal el ejemplo. Y en un enunciado de excepción es un enunciado que establece excepciones genéricas. Por ejemplo, los pingüinos no son aves o los menores no deben ser sancionados. Y una regla de excepción es un enunciado de excepción que es una regla. Y además, el último elemento que es central es la relación de inferencia no monotónica, que es la relación de inferencia que permite extraer conclusiones retractables. Este es un ejemplo de razonamiento bloqueado y voy a mencionar nada más el de la derecha. Tengo el enunciado universal, general, no universal, quienes matan deben ser penados. El hecho, José mató a alguien, por lo tanto se sigue que José debe ser penado. Pero si agregamos que José es menor de edad y que los menores no deben ser penados, entonces la conclusión de que debe ser penado José hay que abandonarla. Esta es la no monotonicidad. ¿Qué pasa con cómo funciona la derrotabilidad de las reglas? Los argumentos con derrotabilidad basados en reglas usan reglas derrotables, reglas de excepción y descripciones de hechos individuales que son excepciones. Una regla es derrotada cuando se dan sus condiciones de aplicación y al mismo tiempo concurre un enunciado de excepción que sea aplicable a esa regla junto con la excepción individual. Las reglas derrotables son generales y no universales, y las reglas de excepción pueden ser universales o no. Podrían también ser derrotables las reglas de excepción. Ejemplo, los menores son incapaces, José es menor, por lo tanto, José es incapaz. Pero José es casado y los menores son incapaces, luego se pierde la conclusión de que José es incapaz y se infiere acá una nueva conclusión de que José es capaz. Pero si agregamos la premisa de que José fue declarado demente en juicio y de que los declarados dementes son incapaces, entonces otra vez se pierde la conclusión de que José es capaz e inferimos nuevamente que José es incapaz. Perdón, se pierde la de que es capaz y surge que es incapaz. Aquí se parte de una regla derrotable, concurre una regla de excepción derrotable y una regla de excepción que es universal. Hay dos reglas de excepción, una derrotable y una no. Las excepciones sucesivamente bloquean la conclusión y derrotan a la regla que la permitía, y esta regla ya no se utiliza en la inferencia, se bloquea en modus ponens respecto de esa regla. También en estos casos se permite la inferencia de conclusiones nuevas, se introduce una regla de excepción no derrotable al final, y esta bloquea definitivamente la conclusión. Y esta última conclusión no se puede bloquear porque la última regla de excepción no era derrotable. Ahora nos preguntamos, ¿los principios también son derrotables? En el caso 1 vamos a ver que hay un caso de derrotabilidad de principios, que es cuando lo derrota una regla. Todo individuo, es un ejemplo, todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión. Esto está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y es un principio. 2. Santiago se expresó manifestando desprecio a Juan con el fin de ofenderlo. Este es un hecho individual. Por lo tanto, se sigue que Santiago tenía derecho a expresarse, porque todos tienen derecho a la libertad de expresión. Pero concurre una regla que está en el Código Penal de Yucatán,
que dice que la injuria se debe sancionar con prisión de 3 días a 2 años. ¿Qué se infiere entonces? ¿Qué pasa con Santiago? Lo que sucede es que hay una excepción al principio. Los principios, recordemos que son mandatos de optimización y no ordenan una conducta tipo, sino hacer el máximo posible hacia un estado de cosas. Pero la premisa 2, que es el artículo sobre injurias, es una regla que prohíbe una conducta tipo. Esta conducta queda, dada la premisa 2, excluida del alcance del principio, que ya no se aplica a expresiones que constituyan injurias. Por lo tanto, se trata de una regla de excepción respecto del principio. Entonces, volvemos al caso. Todos tienen libertad de expresión. Santiago se expresó con desprecio a Juan, por lo tanto, Santiago tiene derecho a expresarse así. Podría ser una primera conclusión, pero la injuria se sanciona con tantos días de prisión, es una regla de excepción, por lo tanto, se pierde la primera conclusión y se sigue que Santiago debe ser sancionado porque no tiene derecho a expresarse manifestando desprecio. Hay una retractación de conclusiones dada información adicional, luego el razonamiento es no monotónico. Y además se dan las otras condiciones de la derrotabilidad. Hay una regla de excepción, una excepción individual, que es la injuria, y por lo tanto es un razonamiento derrotable. Pero veamos este segundo caso de ponderación. Este segundo ya funciona con principios y ya no vamos a tener derrotabilidad, sino ponderación. Es el caso de la foto del Facebook. Todos tienen derecho a la libertad de expresión, y José publica en Facebook una foto en la que aparece con su amigo Carlos y 2 amigas. Pareciera entonces que José tiene derecho a publicar esta foto en el Facebook, por el principio. Sucede que la esposa de Carlos ve la publicación, tienen un problema matrimonial porque está con otras chicas y terminan por divorciarse, y entonces Carlos demanda a José por daño moral causado por su injerencia abusiva en su vida privada y señala que existe un principio en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. Y se ha considerado que este es un principio que tiende hacia un máximo y que se puede cumplir gradualmente. Entonces, se pierde la primera conclusión. Pero, ¿qué sucede? Tenemos los 2 principios, pero no está claro cuál de los 2 debe aplicarse. Parece que los 2 se aplicarían al caso. Ya no se sigue que José tiene derecho a publicar la foto, por lo tanto, el razonamiento sí es no monotónico, pero tampoco se sigue que José sí tiene derecho a publicar la foto. Teniendo los 2 principios, todavía no se sabe cuál aplicar. No tenemos elementos suficientes, se necesita un razonamiento adicional para el cual vamos a tener que usar más datos. ¿Cuáles son los elementos? Hay 2 principios. Gracias. 15 minutos. Muchas gracias. Tenemos 2 principios que apuntan en direcciones opuestas. Un hecho individual al que se aplican los 2 principios describe el hecho, una acción que es a la vez un caso de ejercicio de libertad de expresión y una violación del derecho a la intimidad. No son reglas de excepción, primero porque no son reglas y segundo porque no son excepciones, no son hechos típicos que cuando aparecen automáticamente el otro no se aplica, sino que los 2 parecen aplicables. Entonces no concurren los elementos de la derrotabilidad porque no hay excepciones, y luego no es un caso de derrotabilidad sino de ponderación. Pero ¿cómo funciona la ponderación? Primero tenemos que considerar que los principios pueden cumplirse o infringirse por grados. Cumplir un principio implica incumplir otro, y cuando eso sucede decimos que los principios están en colisión. Y obedecer varios principios supone hacer aquello que maximice el grado de cumplimiento de ambos tomados conjuntamente. Entonces la idea es tengo que satisfacer los 2 lo más que se pueda.
Entonces señalo que se puede trabajar con grados de satisfacción. Si uno aplica solo un principio y el otro no, sería satisfacción completa de 1. Le vamos a poner de esto un valor de satisfacción de 15, satisfacción alta le ponemos 14, satisfacción moderada 12, leve 8 y satisfacción nula sería cancelar la aplicación del principio y el derecho correspondiente. Y voy acá a usar un concepto económico que es el de utilidad, porque voy a usar un cálculo de utilidad. En caso de colisión de principios, la acción que los aplica tiene necesariamente que limitar la satisfacción de uno de los dos, y a la decisión sobre la aplicación, que será el resultado de un balance o equilibrio entre la satisfacción de uno y el otro, de manera de obtener la mayor satisfacción total. Eso es lo que se busca, y la medida total de satisfacción es lo que voy a llamar utilidad. La utilidad de una acción es la medida de satisfacción neta ocasionada por esa acción sobre varios principios tomados conjuntamente. ¿Cómo se calcula la utilidad de una acción? Respecto de varios principios, se hace sumando la medida de satisfacción de cada uno de ellos. Así, si a uno satisface a P1 y PI y PJ en distintas medidas, tenemos que la utilidad de A1 es la satisfacción del principio I por A1 más la satisfacción del principio J por la misma acción. Y se asume que las acciones correctas son las que tienen más utilidad, ocasionan más satisfacción neta. ¿Cómo aplicamos esto al caso de la foto? El juez, suponemos, considera dos acciones posibles: rechazar la demanda, dando prioridad a la libertad de expresión. Y en este caso, si rechaza la demanda, satisface por completo el principio I, que era libertad de expresión. La satisfacción del principio de libertad de expresión por A1 sería 15, pero restringe en cierta medida el otro, el derecho a la intimidad. Asumimos que la restricción es moderada, por lo tanto la satisfacción de P2 es moderada, equivale a 12, y la utilidad de esa sentencia, sumando la satisfacción de los dos principios, da en este caso 27. ¿Para qué se calcula esto? Para comparar con la otra acción A2, que acepta la demanda, satisfaciendo por completo el derecho a la intimidad, pero restringiendo de manera seria la libertad de expresión. Hacemos un cálculo de la suma de las dos satisfacciones, 15 más 18 da 23, por lo tanto, si comparamos la utilidad de la primera sentencia posible con la utilidad de la segunda, nos da que la primera tiene más utilidad, más satisfacción neta, y por lo tanto debe rechazarse la demanda. Pero también podemos considerar que hay más acciones, además de la de satisfacer por completo uno de los principios y rechazar parcialmente el otro, y acá voy a ser breve. La idea de la multiplicidad de acciones a considerar es que uno podría satisfacer los dos parcialmente, y esto podría consistir, por ejemplo, en este caso, en aceptar parcialmente la demanda y rechazarla parcialmente. Si esta tercera acción, que satisface parcialmente los dos, tiene más utilidad, que es lo que sostengo que sucedería en este caso, entonces tenemos que esta sería la mejor solución, porque tiene más utilidad que las otras dos, de aceptar por completo o rechazar por completo la demanda, y entonces se podría tomar esta decisión intermedia que tendría más utilidad. En conclusión, en la ponderación la conclusión se sigue deductivamente de las premisas, porque hacemos un cálculo matemático, la matemática es deductiva. Por supuesto, la aplicación de los valores y la interpretación de las normas como principios, eso no es deductivo, esos son datos de entrada.
cuánto se satisface cada uno de los principios por una acción, son datos de entrada, pero la operación de sacarle el cálculo es deductiva, por lo tanto es una lógica deductiva y la conclusión no es retractable y es monotónico el razonamiento. En cambio, los razonamientos con derrotabilidad son no monotónicos y requieren una relación de consecuencia falible. Y son dos maneras muy diferentes de operar. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Nos quedan 4 minutitos para preguntas o comentarios. Entonces, les pediré sean lo más breve o sucinto posible que se pueda. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿O desean pedir la palabra? Pareciera ser que no. Sí, Raimundo, adelante. Muchas gracias, Inés. Todavía estoy tratando de aprender de ti todo esto, pero te agradezco. Parece que es una distinción muy iluminadora la que haces entre ponderación y retractación. Te quería preguntar qué tan lejos podemos llevar esta distinción. Por ejemplo, tú estás, si te entiendo bien, hablando sobre ponderación legal, pero tenemos muchos otros tipos de ponderaciones cotidianas, donde tal vez el mejor método para resolver esas ponderaciones no sea el matemático, deductivo, probabilístico, sino algunos otros cálculos que pudieran ser más del lado de la analogía, de la aproximación y otras formas que podrían ser retractables. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo distinguir la ponderación legal de otros tipos de ponderación cotidiana? Y si tenemos que comprometernos con que la ponderación legal sea siempre deductiva, lo cual la alejaría de otros tipos de ponderación usuales. ¿Qué tanto quieres llevar tu noción de ponderación hacia otros campos, Inés? Gracias. Sí, efectivamente creo que la operación de ponderar es una operación que hacemos todos los días en la vida cotidiana. La relación entre la ponderación matemática y la ponderación intuitiva es la misma relación que hay, me parece, entre el cálculo probabilístico matemático y las estimaciones que hacemos diariamente de es probable que vaya a tu casa, pero si me da sueño no voy, en donde el argumento matemático es una idealización de lo que hacemos de manera cotidiana. Entonces, en el fondo, creo que esta operación matemática lo que hace es tratar de idealizar el cálculo cotidiano que se hace por aproximación y que para ser completamente racional, el cálculo cotidiano tendría que satisfacer las condiciones que satisface el cálculo matemático. Tendría que satisfacer las propiedades, en particular que las propiedades de las relaciones de preferencia, porque es una lógica de preferencia. Así que un ser humano completamente racional, cuando hace ponderaciones en la vida diaria, tendría que asignar no calificaciones numéricas, pero sí tendría que ordenar si prefiere ir al teatro o al cine, si prefiere comprar manzanas o naranjas, de manera también satisfaciendo las leyes de la lógica de la preferencia. Entonces, creo que en el fondo son la misma operación, pero realizada de manera idealizada. ¿Y qué tanto creo que hay que extender la ponderación en la vida diaria o el cálculo de la vida diaria al derecho? Creo que cuanto más se aproxime uno
hacer estimaciones más o menos precisas de los valores de la valoración que está haciendo de las cosas que pondera, va a ser más racional. Ahora, esto no significa que necesite hacerlo por escrito y calculando, pero la operación, si uno la representa matemáticamente, uno va a ser más capaz de ver su racionalidad, de la misma manera que cuando uno formaliza razonamientos del lenguaje ordinario, esto arroja luz sobre si el razonamiento del lenguaje ordinario está bien realizado o no. Ahora, la razón por la cual no parece que no es seguro, o más bien no es segura la ponderación ordinaria, es que las estimaciones de valor son por aproximación. Y esto nos lleva más que a cambiar la lógica, quizás a sostener que las premisas son falibles, porque lo que es falible, lo que es aproximado, lo que no es seguro, es la asignación de una satisfacción de 12 o de 9. La aproximación deductiva es la que me pareció que reflejaba mejor la ponderación ideal, pero uno podría tratar de buscar otras lógicas, quizás lógicas difusas, para la aplicación de valores a las premisas. En ese caso, no sé, habría que ver cómo funcionaría la combinación de estas dos cosas, aplicar una lógica a la asignación de valores de las premisas, y en ese caso el valor de utilidad también sería difuso. Sería otra forma de tratar de representar la ponderación ordinaria de una manera un poco más precisa. Pero eso no sé cómo funcionaría. No sé, estoy tratando de imaginarme, no sé. Pero muchas gracias, Raimundo. Es una buena pregunta que, claro, nos lleva a preguntarnos si puede tener utilidad este modelo. Por ejemplo, si lo deberían usar los jueces. Yo creo que si hicieran el cálculo, es posible que tuvieran resultados más precisos que los que usan actualmente, que realmente son de manera demasiado intuitiva las ponderaciones y balances que se hacen. Salvo cuando usan otros modelos parecidos, como el de Robert Alexy, que también es matemático. Pero bueno, no es claro cómo tendría que decidir un juez, porque por un lado el juez tiene que tomar decisiones lo más precisas posibles. Entonces está comprometido con no ser tan intuitiva como el que dice, me gustan más las manzanas que las naranjas, voy a ponderar cuántas me compro. Debería ser más preciso. Y por el otro lado está el problema de que con valores y principios de este tipo es muy difícil ser preciso en la asignación de estos valores. Pero bueno, en suma, no sé muy bien cómo contestar. Muchas gracias. Gracias, Inés. Gracias, Raimundo. Aquí cerramos esta participación y pasamos con la última presentación de esta mesa, que es David Gaitán Cabrera, titulada su presentación Revisión de creencias y razonamiento por default. Adelante, David. Hola, ¿qué tal? Gracias, Alejandro. Bueno, lo que yo voy a presentarles es una serie de reflexiones sobre la combinación entre revisión de creencias, este sistema sobre todo planteado por AGM, por Alchurrón, Gardner, Fonsi, Mackinson, en el sistema que conocemos como AGM, y bueno, en contraste con la lógica no monotónica, pero específicamente una de ellas, que es la lógica del razonamiento por default. Las reflexiones apuntan, según yo, a que tendríamos que revisar pues, con mucho más detenimiento las condiciones de justificación supuestas en los postulados de racionalidad de AGM,
por lo menos en el caso de incluir relaciones no monotónicas del tipo de razonamiento por default, como el creado por Reiter en 1981, si mal no recuerdo, que es una de las teorías principales de la lógica no monotónica. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es tratar de revisar dos textos nada más. Un texto es el de 1985, donde se presentaba GM con las funciones de revisión y también una definición de contracción que implica que está involucrada en ella y que en la revisión se propone también una función de selección combinada con una intersección. Y también voy a tratar el texto de 1991 de Mackinson y Gerdenfors, donde intentan conectar lógica no monotónica con revisión de creencias. Y ahí voy a decir también algunas cosas. La parte importante, bueno, entonces son como tres partes de la exposición. La primera es como explicar una generalización que hicimos con Raimundo e Ítala también de la estructura de reglas de default, solo para decir que hay como varias clases de reglas y que si tomamos en cuenta el tipo de clase, un tipo particular de reglas, pues resulta que podemos, según yo, tener algunos problemas para sostener algunos de los postulados. Entonces, bueno, voy a pasar rápidamente por esa primera parte, luego voy a ver cuáles son las implicaciones que tiene en esta idea de algunos postulados presentados en 1985, y ahí me voy a detener un poquito más para entender cuál es la mecánica de lo que ocurriría con reglas de default, y ya trataría de pasar rápidamente nada más algunas consecuencias con el texto de 1991 que relaciona lógicas no monotónicas con revisión de creencias. Entonces, bueno, lo primero es entender que hay como pues diferentes tipos de reglas. Acá tenemos un modus ponens y acá alguien podría llamarlo una falacia de afirmación del consecuente. La diferencia entre ambos es la relación de validez en términos que llamaríamos deductivos. Y luego también tenemos estas otras reglas. Lo que pasa en una regla normal es que el conjunto de premisas se supone en un conjunto de conocimiento y por ello podemos obtener F, como viene aquí abajo. Entonces, pero hay reglas también que podrían estar pidiendo otra clase de requisitos, por ejemplo, que otro elemento, no solo que estos dos pertenecieran a un conjunto de elementos, a un conjunto de proposiciones, sino que otro elemento, por ejemplo R, no perteneciera a ese conjunto de consecuencias a partir del conjunto base K, ¿no? Y eso es lo que hace diferente a esas clases de reglas. Las reglas de default son una clase especial de esa clase de reglas que aparecen en ese texto que les platicaba, que está, bueno, este es el texto de Jerónimo Gerdenfors y Mackinson. Y bueno, entonces quiere decir que, bueno, lo que nosotros hicimos en esa generalización, cuya bibliografía aparece aquí, es que puede haber condiciones de presencia y condiciones de ausencia en una regla. Las condiciones de ausencia pueden ser muy complicadas, o podemos incluso generalizar eso pensando en condiciones más complicadas, pero la manera más simple de entender esas condiciones más complicadas, que son las B, pues serían las condiciones de ausencia. Entonces esta tripla podría representar una regla tal que lo que se debería cumplir en un conjunto de consecuencias a partir de un conjunto base K es el conjunto de proposiciones A, y lo que pondríamos como condiciones extra aparecerían en el conjunto B,
que les decía, la manera más simple de entenderlo es como condiciones de ausencia, es decir, proposiciones que no deben estar allí. Entonces, bueno, dejar información no siempre implica quedarse con menos información. Eso es el meollo del asunto acá que produce estas reflexiones que les voy a presentar. Y bueno, eso ocurre con un caso particular de reglas que son las reglas default, que van más o menos así. Uno puede expresarlas en lenguaje objeto, como diciendo, a partir de que se cumpla esta proposición B de X, podríamos tener F de X. Esto es normal, en cualquier regla se puede presentar en lenguaje objeto, o en metalenguaje, que sería esta flechita un poco más gruesa. Pero en los defaults ocurre que hay cosas que debemos verificar como anormalidades que no deben cumplirse para poder obtener F. Y eso puede expresarse de nuevo en lenguaje objeto, como aquí aparece, o bien en metalenguaje. Y una característica importante de la representación default de esto, que es el razonamiento por default, pues es que está sujeto a un conjunto de proposiciones, a una tupla que se compone de un conjunto de proposiciones base, que llamamos W, y un conjunto de defaults como estos, que podemos llamar D. Bien, entonces hay una representación posible de defaults, puede ser esta, o una otra representación puede ser esta otra, que es en la forma de metareglas, que es como aparecen en el texto seminal del razonamiento por default de Reiter. Y pues vamos viendo ejemplos para ver cómo funciona esto. Si W fuera esta serie de proposiciones y tuviéramos en D dos defaults, que son estos, lo que estaríamos diciendo es que tenemos A, B, entonces no A, lo cual implica que podríamos hacer un modus tollens y obtener no B, y tenemos G también y no F o S. Y los defaults son que si yo tengo no B, tal que si es posible H, y eso se entiende como no es contradictorio con las inferencias anteriores, entonces podemos obtener F. Entonces si yo tengo no B clásicamente a partir de W, y es posible H porque no está ahí de ninguna manera la negación de H, en ese sentido es consistente, entonces inferiría F. O podría tener también el default que dijera que si es posible G, entonces G, ¿no? Directamente, como ocurre aquí. Muy bien, entonces en ese mismo ejemplo tenemos una sola extensión que se compondría de W junto con el conjunto que contiene F, que también puede verse como conteniendo F y S, que es lo mismo a la hora de sacar el conjunto de consecuencias. Esas son las reglas de default. Hay varias cosas interesantes sobre las reglas de default y que no voy a ver ahora. Y bueno, que son, digamos, parte de la filosofía de qué significan estos sistemas. Volvamos a este ejemplo y cambiémoslo un poco. Pongamos el ejemplo B. Aquí está, perdón. Aquí los defaults cambian y lo que tenemos es que no solo se debe verificar la consistencia con H, sino con no L. Pero tenemos otro default en donde tenemos la posibilidad de no F, la consistencia pues de no F con la base de datos, y ahí podríamos inferir L. Entonces lo que uno puede inferir es que lo que ocurre con los defaults es que cuando uno aplica, a veces cuando uno aplica uno de ellos, no puede ya aplicar el otro. Entonces eso hace que los defaults nos den dos extensiones diferentes que pueden dar lugar a análisis diferentes de conjuntos de consecuencias, lo cual me parece fascinante, que se puede arreglar de varias maneras y sobre todo han tratado de arreglarlo justo con intersecciones. Disculpa, David, van 10 minutos. Gracias, sí. Bien, entonces vamos a ver qué pasa si eso ocurre, porque ¿qué pasa si tenemos defaults en un sistema de creencias? Pues aquí lo que tenemos que observar es que si no se cumplen ciertas condiciones, podría ser que se activaran otras condiciones. Si no puedo activar ciertos defaults, podrían activarse otros defaults, y eso produciría que pudiéramos tener proposiciones diferentes
dado el bloqueo de ciertos defaults. Y ese bloqueo es en el que consiste la no monotonicidad de sistemas como estos. Entonces vayamos a ver cuáles son las implicaciones en un sistema como AGM. Dos conceptos importantes de ellos son la contracción y la revisión. Se define la contracción como quitar X de allí, de un conjunto dado A, y la revisión se define como añadir X, habiendo quitado todo lo que pueda contradecir X antes, ¿no? Esto es lo que está expresado aquí. Quitamos primero todo lo no X y unimos X. Pero la idea de contracción en ese texto de 1985 implica una intersección entre los posibles subconjuntos para quitar X de A, ¿no? Puede haber varias maneras de quitar X, porque X puede ser una consecuencia, y entonces lo que ellos quieren hacer es primero una especie de función de selección de las mejores en términos quizá más allegados a lo epistémico, y luego hacer una intersección sobre eso. Bueno, entonces lo que ocurre, ellos proponen varios postulados de contracción, que son postulados de racionalidad, y que voy a únicamente observar el 2 y el 4. En el 2 lo que se está diciendo es que si se quita cierta parte A, entonces eso va a estar incluido de todos modos en el conjunto original. Y el 4 dice que si X no es una tautología, porque no pertenece al conjunto de consecuencias del vacío, entonces X no pertenece a la contracción de A con X, y eso es lo que llaman efectividad. Esto lo he presentado ya en otros contextos, entonces lo que me interesa es ver qué es lo que pasa con el otro caso, ¿no? Bueno, lo que yo había probado en ese contexto es que hay casos en los defaults en los que no ocurre eso. Nosotros podemos observar un caso clásico en donde ocurre perfectamente inclusión y efectividad, pero cuando añadimos defaults, en esos casos clásicos, dado que justamente la contracción implica hacer una intersección de los elementos de los subconjuntos que pueden no tener uno de los elementos del elemento que queremos quitar del conjunto base, entonces pues resulta que al quitar algunos de esos elementos se podrían activar otros defaults, y eso produciría que tuviéramos elementos diferentes, y eso hace un desastre en el caso de la inclusión. Por ejemplo, aquí sabemos que no se deriva Z ni B en este caso, porque los conjuntos subconjuntos donde no tenemos B son estos, pero si nosotros podemos hacer la contracción vía intersección, pues daría como resultado que si tenemos el default que nos da como resultado Z, pues resulta que si los dos subconjuntos, en este caso, que pueden construir la intersección en el caso de A, pues es nada más tener T. Al tener únicamente T, este default se activaría y entonces obtendríamos Z. Eso significa que cuando quitamos cosas a un conjunto, podría ser que dejemos abierto el paso para la inferencia de algunos defaults. Y eso implicaría que cuando quito eso, en este caso la contracción de A respecto de X, ya podríamos tener allí adentro Z mismo, y entonces Z no estaba en A porque todo el contenido completo de A no permitía que se aplicara el default que nos daba Z. Entonces, básicamente lo que estoy proponiendo es que cuando estamos tratando con defaults, a veces los defaults están detenidos de hacer la inferencia justo por la información que tenemos en W. Pero si nosotros permitimos una contracción en el conjunto base o W, entonces podría ser que se liberara la inferencia de los defaults y de algunos de ellos, y entonces tendríamos elementos que no teníamos antes. De manera que la noción de inclusión en ese postulado de racionalidad no podríamos tenerla.
Pero entonces tampoco podríamos tener el otro postulado de efectividad que está basado justamente en A contracción respecto de X. Si yo postulo que si tenemos defaults en el conjunto de creencias y tenemos una contracción de A respecto de X, entonces podría ser que sí se dieran algunas otras cosas, por ejemplo, X mismo, y entonces no se cumpliría necesariamente este condicional, ¿no? En este caso, tengo un ejemplo en donde B podría no estar ocurriendo si no tuviéramos defaults, pero cuando tenemos defaults podría el quitar X activar justamente un default que nos diera como resultado B, y eso daría con que el condicional en el que se formula el principio de efectividad de racionalidad de 1985 en AGM, pues no se cumpliría. Esto es extraño porque en 1991 Mackinson y Gerdenfors analizaron la relación que tendría la lógica no monotónica con la revisión de creencias y bueno, notaron que se podía hacer, según ellos, algunas traducciones entre unos sistemas, en general, la no monotonicidad de la lógica, de las lógicas, con la lógica de la teoría del cambio que ellos habían postulado. Y hacen una serie de traducciones de principios de la lógica de la teoría de la revisión de creencias, la teoría del cambio, como le llaman, y ya respecto de la lógica no monotónica, y también hacen algunas revisiones, algunas traducciones en el otro sentido, desde la lógica no monotónica a la lógica de creencias. Pero esto mismo que acabo de revisar, justamente hay que notar que ellos en este texto de 1991 dicen no es que sea igual, la verdad es que yo no me había dado cuenta de esto que habían puesto en ese texto de 1991, pero señalan que no es que sean exactamente equivalentes, la no monotonicidad en la lógica con la revisión de creencias, y un ejemplo que dan es algunos conceptos que se dan en otros textos de la literatura de revisión de creencias en la lógica no monotónica que no aparecen, y otra posibilidad también es que dicen que no existe nada comparable a la lógica default en la lógica de revisión de creencias. Y entonces, bueno, a mí me parece que, aunque dicen que eso no se ha estudiado bien a bien, lo que ocurre justamente también en esos postulados es que no se pueden dar esas relaciones de traducción en todos los casos si uno asume que hay relaciones de default dentro del conjunto de creencias, incluso con los ejemplos que ellos ponen. Para hacer la serie de traducciones que ellos proponen, dicen que si uno tuviera que de X se sigue no monotónicamente Y, uno podría pensarlo como Y pertenece a la revisión de A respecto de X, ¿no? En el otro texto usan también más para la revisión y acá usan un asterisco para la revisión. Pero hay casos en donde esto no podría ir de vuelta, de modo que no sería una traducción completa. Es decir, tenemos casos en donde, por supuesto, si uno toma en cuenta las lógicas de default normales, si nosotros inferimos, y también cualquier lógica no monotónica, si inferimos no monotónicamente de X a Y, pues como preservamos todos los elementos en A, esto debe ser entendido como referido a A, pues entonces Y pertenece también a la revisión de X. Pero eso es porque no quitamos cosas en A cuando hacemos una inferencia no monotónica. No quitamos cosas en el conjunto base. Pero cuando en cambio verificamos la pertenencia a un elemento en la revisión, pues tenemos que primero hacer una contracción y esa contracción lo que implicaría podría implicar pues que ya no pudiéramos seguir infiriendo Y. Y eso ocurre con este ejemplo. Disculpa, David. Sí. Quedan 5 minutos. Gracias. Entonces, eso ocurre con este ejemplo justamente porque en el ejemplo
tenemos que X implica y que, digamos, solo podemos tener X si tuviéramos C a través de un default, pero cuando hacemos la revisión de X respecto de A, tenemos que quitar no X de aquí, y entonces al quitar no X de aquí, este default se puede aplicar y obtener Y. Eso produce que se cumple que Y pertenece a la revisión de X, porque la contracción no contiene no X y se activa el default, pero no ocurre que se infiera de XY, dado que ahí, teniendo toda la información, se bloquea el default de más y por tanto no tenemos Y. Entonces, en esto está basada algunas de las traducciones y creo que esa es la causa de que no podamos hacer equiparables algunos de los otros principios traducidos en el texto de 1991. Algunos de ellos se cumplen justamente por superclasicalidad sin problema, asumiendo que no hay cambio de información en el conjunto base desde la inferencia no monotónica, pero otros en ambos sentidos no podrían cumplirse porque tendríamos el mismo problema ocurrido en el texto de 1985 debido a la contracción. Y bueno, eso significa que dejar de inferir algo no siempre implica quedarse con una parte de lo ya inferido, y esto puede significar que no implica que tengamos un conjunto menor de inferencias o que tengamos un conocimiento que se repita o que de alguna manera esté incluido en la nueva revisión. Y bueno, eso es lo que yo quería platicarles el día de hoy. Espero corto aquí por si hay alguna pregunta que todavía podamos hacer. Muchas gracias. Gracias, David. Justo nos quedan 3 minutitos para una pequeña pregunta antes de cerrar la mesa. Entonces, si alguien desea tomar la palabra, adelante, Jesús. Serías la última participación de esta mesa. Gracias, Alejandro. Gracias, Jesús. Te escuchamos, Jesús. ¿Tienes mute? No sé si estás hablando, Jesús. En tu micrófono. Ok. Muchas gracias, Alejandro. Hola, David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Me gustó muchísimo tu presentación, enhorabuena. Está bien bonita. Solamente una duda, David. Por ejemplo, si alguien a ti te preguntara estas reconstrucciones de las traducciones generales que haces de RC sobre razonamientos que utilizan reglas o condicionales por default, ¿has explorado el tema sobre las metapropiedades que podrían tener estas reconstrucciones, estas traducciones? Por ejemplo, esto me viene a la mente porque en un slide que me parece que fue el 42 o el 41, pones la consecuencia que existe esa. Sí, me parece que es la 42. No es. Bueno, pones que creo que A es o X es consecuencia lógica. Sí, disculpa. Donde dices traducciones generales RC. Ah, muy bien. ¿Aquí? Exacto. Entonces, ahí, para ti eso funcionaría como por ejemplo, una metapropiedad de tipo de reflexividad estructural o no? Sí, yo creo que es una metapropiedad de los sistemas, en efecto, Jesús. Y perdonen lo rápido de la exposición, creo que me excedí con las láminas. Y bueno, quizá no debía haber explicado primero lo de los defaults, pero creo que es muy difícil a veces entender esto si no explica eso porque no son usuales esas reglas. Pero yo creo que sí es una metapropiedad porque, digamos, entiendo una metapropiedad como una propiedad que tiene un sistema formal en términos generales, y la metapropiedad consistiría en que podemos traducir o no, en el caso de que pudiéramos hacerlo, un hecho dentro de los sistemas no monotónicos a un hecho dentro de los sistemas de revisión de creencias, que acá estoy poniendo como RC, ¿no? Claro. Revisión de creencias y de la NM.
Ahora, creo que hay ocasiones en que sí podemos sacar conclusiones de uno a otro, en un sentido y en otro, es decir, de no monotonicidad a revisión de creencias y al revés, pero no en todos los casos. Entonces, en ese sentido, creo que por lo menos como ellos lo construyen en 1991, no podríamos hablar de que hay traducción posible en esos términos, con el método que ellos proponen. No habría traducción porque, por lo menos para todo sistema monotónico. Y eso marca un rumbo interesante de investigación, me parece, porque creo que la lógica default, por una parte, es peculiar respecto de las lógicas no monotónicas en ese sentido, y puede convertirse en un sistema mucho más radicalmente diferente. Y también creo que la propuesta de ellos de hacer la traducción supone de entrada que la revisión de creencias tiene un sentido de la monotonicidad, pero es un sentido diferente justo porque para poder hacer la revisión necesitas quitar cosas. Y uno de los principios importantes de la lógica no monotónica es que no hay no monotonicidad si no preservas el conjunto de propiedades, de premisas anteriores. Entonces creo que eso es lo que hace ruido a la hora de poder hacer la traducción, además de este otro asunto peculiar de los defaults, ¿no? Pero no dudo que pueda haber alguna traducción aún a versiones modificadas de la revisión de creencias. Muy bien. Pues de nuevo, enhorabuena, David. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, por la pregunta. Y gracias a todos. De acuerdo, entonces con esta última presentación cerramos la mesa 1 del Simposio de Filosofía de la Lógica, la titulada Lógica y Retractación. Agradezco mucho pues, a los ponentes que nos han acompañado, a todos quienes han hecho comentarios y preguntas, a los asistentes y claro, a los miembros del staff de la AFM. Antes de irnos, no sé si Raimundo desea comentar algo, solo un pequeño aviso. La siguiente mesa, la mesa 2, que es Lógica y Lenguaje, empieza el día de hoy a las 4 de la tarde y si ya hay redes sociales, pues se transmitirá en Facebook y esta grabación pues se va a subir en diferido. De mi parte sería todo. Les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Tanto el staff como el moderador, como los ponentes se han ganado muy bien. Un aplauso. Muchas gracias a todos. Y nos vemos a las 4. Bye. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.